Tema 5, cadenas. Hemos visto alteraciones del flujo de ejecución, hemos visto las condicionales, el control de errores, hemos visto las iteraciones y ahora vamos a pasar a tipos de datos en Python. Cuando ejecutábamos la función type nos decía class str, cadena de texto, class int de entero. Pues vamos a ver otros tipos de datos, tanto simples como un poquito más complejos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con las cadenas. Y vamos a ver que en esta unidad los objetivos van a ser conocer el tipo cadena y sus características en Python, qué es una cadena, qué propiedades tiene, qué podemos esperar de las cadenas, que es súper importante saber qué podemos esperar de ellas para hacer las operaciones pertinentes. Conocer las principales operaciones con cadenas, también pues eso, saber qué podemos hacer con ellas, con qué funciones. Entender los métodos, esto es un concepto nuevo que vamos a aprender en este tema, los métodos. Y 4, conocer los métodos del tipo cadena, es decir, por un lado veremos qué es un método, cómo son, qué estructura sintáctica tienen, y por otro lado veremos cuáles se aplican típicamente a las cadenas. Los contenidos que veremos será 1, cadena a nivel general, 2, una propiedad fundamental de las cadenas que es la inmutabilidad, 3, aprenderemos a hacer lo que se llama slicing y 4, objetos y métodos. Ya hemos visto al principio del todo que las cadenas son ese tipo de valores que delimitamos entre comillas simples o dobles. Y esto simplemente, las cadenas, simplemente son una secuencia de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un solo carácter, una A, una B, un número, acordaos cuando hemos hecho los números entre comillas que también eran cadenas de texto, pues lo mismo, o pueden ser varios, que también lo hemos visto aquí, el nombre del alumno, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que la cadena no es un tipo de datos simple, son concatenaciones de varios caracteres en la mayoría de los casos. Entonces, como no son un tipo de datos simple, sino que son una concatenación, podemos acceder a su interior. Os pongo un ejemplo. Si yo digo fruta, variables con semántica, acordaos, fruta, es, vamos a ponerle pera. Si yo quiero, como es una secuencia de caracteres, yo puedo acceder a cada uno de los caracteres de su interior. Y esto se hace utilizando los corchetes, ¿vale? Fijaos, si yo le digo que me devuelva de la variable fruta, abro corchetes porque quiero acceder a un segmento interior, le digo que me devuelva el 1, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si le pedimos el 1. Me devuelve una E. Qué raro si le he pedido el 1, debería ser la P. Bueno, os voy a enseñar una imagen. Fijaos, en Python las secuencias de cosas se enumeran del 0 al infinito. Vamos a ver que esto se aplica a muchos tipos de datos. Entonces, cuando queramos acceder al primer valor de algo, tenemos siempre que pedir el 0. Por este motivo, cuando yo le pedí el 1, me devuelve la E. Porque si yo quiero la P, tengo que pedirle el número 0, el índice 0 de esa cadena, ¿de acuerdo? De igual manera, podemos contar cuántos caracteres o cuántos elementos hay dentro de esa cadena. Esto lo vamos a hacer con la función len. Esta es una nueva función que vamos a aprender. Fijaos, vamos a decir print, función len, L-E-N, acordaos los paréntesis pegados a la palabra, y le decimos fruta. Entonces, lo que le estamos pidiendo aquí a Python es que nos diga la longitud de la cadena pera. ¿Veis? Porque aquí el valor es la cadena pera. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Nos dice 4. Aquí nos imprime la P de fruta, el primer elemento de fruta. Y aquí nos dice que tiene 4 elementos. Fijaos, 1, 2, 3, 4. Hay que tener mucho ojo con esto porque si luego queréis hacer cuentas con len y sacar subíndices con los corchetes, tenemos que tener en cuenta que los subíndices, lo que utilizamos con los separadores corchete, eso va del 0 al infinito, pero len siempre es la cantidad de elementos, es decir, contando desde el 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando veamos otros tipos de datos vamos a ver que son lo que se llama mutables. Es decir, que yo puedo decir, usando las variables, puedo decir que fruta 0, el primer elemento de fruta, sea tal cosa. Os pongo un ejemplo. Si yo cojo la lista que hemos visto antes de alumnos, la voy a copiar aquí, y me estoy anticipando, ¿vale? Luego veremos tenemos el tema de listas, pero bueno, para que lo pongáis, digamos, para que lo veáis visualmente, yo voy a decir lista igual a,
y mi lista de alumnos. Yo aquí puedo decir que el segundo elemento, acordaos que empieza en 0, lista. Poned lista, no list, porque list es una palabra reservada, ¿vale? Le digo que el segundo elemento de lista sea igual a Pepe. Y entonces, ¿lo veis? Entonces, yo aquí le he dicho, tengo la lista Luis, María y Ana. Y ahora María se ha ido de clase y ha entrado Pepe. Entonces le digo que el segundo elemento de lista pase a ser Pepe. Veis que aquí ahora la lista, cuando le he pedido que me imprima qué es lista, ahora es Pepe. Esto es porque las listas son un dato mutable, que ya lo veremos más adelante. Pero os digo esto porque las cadenas son inmutables. Esto no se puede hacer. Si yo tengo fruta igual a pera, con comillas, acordaos, porque es una cadena, y yo le digo que fruta 1, es decir, la E, sea una A, porque en vez de pera quiero para, y le digo print fruta, a ver qué me dice Python. Me dice que no. Me dice que el objeto cadena, str, no soporta asignación de elementos. ¿Veis? Esto es porque son inmutables, no podemos alterar las cadenas de texto, ¿de acuerdo? Cuando veamos las listas veremos que sí se puede. Entonces, vamos a ver qué es eso del slicing que veíamos en los contenidos. El slicing es justamente utilizar este acceso a los subelementos con corchetes, utilizando los corchetes para sacar fragmentos. Entonces, os pongo un ejemplo que es como mejor lo vais a ver. Voy a borrar esto que estaba mal, que no nos valía, y le voy a decir, vamos a poner, este ejemplo es del libro de referencia, vamos a llamarlo variable. Y vamos a decir, imprímeme variable, y vamos a hacer el slicing que se hace con los corchetes y utilizando 2 puntos. Os enseño cómo. Vamos a coger del 0 al 5, a ver qué pasa. Esto quiere decir que yo le estoy pidiendo de la variable, cógeme lo que haya desde el primer elemento hasta el quinto. Acordaos, hasta el quinto contando desde 0. Vamos a ver qué me imprime. Me imprime Monty. Entonces esto es lo que se llama slicing, coger segmentos del interior de una secuencia. Entonces, veis el slicing en el que del 0 al 5 cogemos Monty. Por ejemplo, si cogemos del 6, que sería desde la P hasta el 12, según mi chuleta, cogemos Python. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que no sabemos, aquí tendríamos yo, porque claro, hacerme la chuleta pues lo he contado, pero no es necesario, porque el slicing tiene integrado una sintaxis para coger desde un número hasta el final o desde el principio a un número, y esto sería lo siguiente, sería, si yo quiero desde el carácter número 6, el carácter con el índice 6 hasta el final, simplemente tengo que poner los 2 puntos y no poner nada después, cerrar el corchete, y entonces vamos a ver que el resultado es el mismo, ¿veis? Python. De igual manera, si yo quiero coger desde el principio de la cadena hasta el 5, que vimos que era la Y de Monty, pues lo mismo. Habréis visto que si las cadenas son también una secuencia de caracteres, como las listas que veíamos, podremos aplicar bucles. Pues efectivamente, si yo digo quiero recorrer la secuencia de caracteres dentro de, vamos a decir que nuestra secuencia va a ser banana, y yo quiero recorrer for letra in secuencia, es decir, de la lista secuencia, que es una lista de caracteres en este caso, es un string, quiero recorrer lo que hay dentro, es decir, cada elemento, y aquí le digo que ese elemento, acordaos que esto es simplemente una variable que puede llamarse de cualquier manera, ¿vale? Lo voy a llamar letra por semántica, voy a decir, por cada letra en secuencia que me imprima esa letra. A ver qué pasa, y entonces lo que va a hacer es recorrer uno por uno todos los elementos de la cadena banana y va a imprimir cada uno de ellos en pantalla, ¿veis? Imprime la B, la A, la N, etcétera. Lo que os decía antes, si yo aquí en vez de letra le pongo una I, que también se lleva bastante en programación, for I, y lo que sea, y aquí le digo que imprima I,
Es exactamente igual, ¿vale? Porque como os digo, es una variable, simplemente yo le digo, toma esta lista, a cada elemento lo vamos a llamar de tal manera y haz lo que yo te diga, ¿de acuerdo? Entonces esto es una variable, no un valor, acordaos. No es que sepa lo que es una letra, sino que reconoce la secuencia de caracteres, reconoce que en una cadena de texto, las cadenas de texto, como os he dicho, tienen la característica, su composición son una secuencia de caracteres. Entonces lo que Python interpreta es una B, una A, una N, una A. En MontyPython interpreta pues las letras, aquí interpreta un espacio, que al final es un carácter en blanco, pero si yo pongo banana y luego pongo 1, 2, 3, 4, 5, da lo mismo, van a seguir siendo caracteres, ¿de acuerdo? Entonces no es que interprete letras, ¿veis? Es que interpreta una secuencia de cosas que en este caso tienen el formato de cadena, es decir, tienen el formato de secuencia de caracteres, ¿vale? Bien, antes hemos visto que íbamos a comentar también los métodos. Las cadenas son lo que se llaman objetos. En programación los objetos son como una instancia de ideas abstractas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vemos aquí como, pues por ejemplo, banana, le voy a quitar el 1, 2, 3, 4, 5, lo que vemos aquí como banana, nosotros vemos, pues sí, sabemos que es una cadena y que tiene unas propiedades. Pues esto es una instancia, decimos que es una cadena porque es una instancia del objeto abstracto cadena. Cuando decimos objeto abstracto queremos decir que reconocemos que todo lo que llamamos cadena tiene unas propiedades en común y se puede hacer una serie de cosas, las mismas cosas con ello. Es decir, esto es una instancia del tipo objeto porque igual que todas las demás cadenas, pues es una secuencia de caracteres, se puede contar su longitud, lo podemos recorrer con un bucle y además tiene una serie de métodos, que es lo que vamos a ver a continuación, que se pueden aplicar a estos y no a otros objetos, porque tienen propiedades diferentes. Entonces, cuando nosotros declaramos secuencia igual a banana, lo que hace Python es coger esa cadena de caracteres que nosotros hemos puesto banana, como le hemos indicado a Python con esas comillas que queremos una cadena, pues coge esa secuencia de caracteres y lo interpreta como el objeto cadena, es decir, espera que de él nos brinda la posibilidad de hacer con él las cosas propias de las cadenas. ¿De acuerdo? Por eso pasaba que cuando poníamos un número entero entre comillas, pues Python encuentra esas comillas y lo que hace es dotarnos de las funciones y métodos propias de cadena, no de enteros, y ese es el problema que encontramos y por lo que hemos tenido que hacer reconversiones a entero, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces os cuento esto porque lo que vamos a ver ahora son justamente los métodos, los objetos tienen como unas funciones asignadas por dentro, es decir, al objeto cadena como idea abstracta se le pueden aplicar unas funciones que son solo de las cadenas y eso se le llama métodos porque únicamente se aplican sobre las cadenas y tienen una sintaxis un poquito diferente. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando yo digo, mirad, los métodos, la sintaxis que tienen es la variable que es ese objeto, entonces la variable que equivalga en este caso a una cadena, se pone un punto y seguido, sin espacio, se pone el nombre del método, que es una función a todos los efectos. Sin embargo, al formar parte de ese objeto, la sintaxis es un pelín diferente. Vamos a verlo y os vais a aclarar enseguida. Mirad, teníamos que fruta es igual a banana, y entonces cuando yo he llamado a esa secuencia de caracteres fruta, Python me lo interpreta como un objeto cadena. Yo ahora puedo acceder a una serie de funciones propias y exclusivas de las cadenas. Por ejemplo, si yo le digo que me imprima fruta, le pongo ese punto propio de los métodos y ahora le añado esa función que va a ser la función upper y fijaos, le pongo los paréntesis propios de función, ¿vale? Porque ya os digo, es una función, solo que lo llamamos método y usamos esa sintaxis del punto porque es una función únicamente aplicable a objetos de este tipo, a objetos de tipo cadena. Cuando yo lo ejecuto, me saca banana con mayúscula. La función upper lo que hace es poner en mayúscula todos los caracteres de esa secuencia, ¿de acuerdo? Y ya os digo, es una función, hace lo que hemos visto que era una función, una secuencia de órdenes que tiene un nombre, es exactamente lo mismo, solo que en este caso se usa la sintaxis de métodos porque es una función única y exclusivamente propia del objeto que llamamos cadena,
¿de acuerdo? Aparte de este método upper, hay un montón más. Yo os quiero enseñar los principales, cositas que se pueden hacer con las cadenas, ¿vale? Las vamos a ir viendo rápidamente y os cuento un poquito. Igual que upper, tenemos lower. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que coja la secuencia, mirad, lo voy a hacer sin asignar la variable, ¿vale? Para que veáis que cuando yo pongo un delimitador de dato, en este caso las comillas, que son propias, como ya sabemos, de las cadenas, en ese momento en el que hay separador, yo ya le estoy diciendo a Python, esto es tal cosa, esto es una cadena, y ya a todos los efectos yo tengo acceso a todos los métodos. Fijaos, si yo pongo aquí banana con la primera en mayúscula, y le digo punto lower, y le pongo sus paréntesis de función, pues yo le doy al play y aparte de banana en mayúscula me saca banana en minúscula. Fijaos, yo se lo he dado con la primera en mayúscula y aquí me lo saca en minúscula. Fijaos que no he hecho referencia a fruta, que es banana ya todo en minúscula, ¿de acuerdo? Sino que yo he hecho referencia a una cadena nueva, que es banana con mayúscula. Otro, por ejemplo. Ahora sí, le voy a decir fruta, punto, y le voy a decir... ¿Veis? Aquí me sale la sugerencia. Esto es otra cosa que tiene de buena los entornos de programación, que ya me lo propone. Le voy a decir capitalize con Z y le pongo sus paréntesis. Y entonces cuando yo lo imprima, ha cogido fruta, que es banana en minúscula, y me lo ha puesto con la primera en mayúscula, que es lo que significa capitalize. Otra función interesante, encontrar elementos dentro de una cadena. Imaginaos que yo tengo un texto muy largo y quiero encontrar una coincidencia, por ejemplo, una B. La B de banana, pues yo le puedo decir print fruta.find, y como para esta función necesito datos, dentro de los paréntesis del find le indico que quiero encontrar la B. Ojo, la B entre comillas, acordaos, porque no es la variable B, es el valor B, la cadena B, que me busque B dentro de banana. ¿Y qué me devuelve? Me devuelve el 0, que esto ya sabemos lo que significa, no es que no haya encontrado nada, es que es el índice número 0 dentro de esa variable, ¿de acuerdo? Por curiosidad, vamos a ver qué pasa, cómo nos indica que no ha encontrado nada. Si yo le digo print y le digo que en fruta me busque una W, pues me dice que -1, ¿vale? En Python, cuando usamos la función, cuando usamos los find, en general, cuando no tiene coincidencias, usa el -1, porque el 0 se utiliza para el primer índice, ¿vale? Luego, fijaos, no voy a poner fruta, voy a poner una cadena diferente, voy a poner banana, la voy a poner así en minúscula, pero le voy a añadir un espacio, le voy a poner, mirad, mucho espacio por todos los lados, ¿vale? Si yo calculo cuántos caracteres hay aquí, me dice que hay 19, fijaos, los espacios los está procesando, ¿vale? Voy a hacer el print para que también veáis. Los espacios, si yo le digo print, me los imprime, ¿vale? Si yo ahora le digo punto strip, la función strip lo que va a hacer es quitarme todos los espacios que haya en los márgenes, solo en los márgenes, súper importante. Strip me va a quitar los espacios y me va a imprimir, ahora lo veréis, banana sin más, ¿veis? Me imprime banana sin ningún tipo de espacio. Otras dos funciones muy interesantes, sobre todo para la comprobación de condiciones. Puedo comprobar si una cadena empieza o acaba por alguna secuencia, por ejemplo. Esto es booleano, como es para las condicionales y por lo tanto es booleano. Si yo digo print, imprímeme si fruta.starts with, y dentro le digo por lo que quiero que compruebe que empieza. Si le pregunto si banana empieza por n, me va a decir false. ¿Veis? False. Si yo esto hago lo mismo, pero en vez de starts with le digo ends with y le pregunto si acaba por a, la variable fruta acaba por a. Vamos aquí, vemos que sí, pues me dice true. Y por último, otro método muy interesante de las cadenas es el método split. Si yo le digo la cadena, la banana es una fruta, y le digo split sin ningún tipo de delimitador,
entre los paréntesis lo divide por espacios, porque está hecho para, como habitualmente las cadenas de texto están separadas por espacios, pues me va a devolver esta cadena en forma de una lista con todas las palabras separadas por espacios. Mirad, para que lo veáis más claro, lo vamos a ejecutar. Si os fijáis, yo le he dicho split sin nada entre paréntesis, entonces me ha separado cada una de las, me lo ha separado por espacios y me ha dado las palabras. Sin embargo, para que veáis un ejemplo, si yo los espacios los sustituyo por puntos, si yo le dejo el split sin más, no me lo separa, porque no hay espacios. Yo le tengo que decir split y el delimitador va a ser el punto, que me lo separe por puntos. Y ahora, de nuevo, me lo hace bien, me lo separa de esta manera. Esto es muy práctico para cuando hacemos procesamiento de texto y lo que recibimos es un párrafo o un texto muy largo y necesitamos acceder a las palabras, lo podemos separar por espacios y entonces accedemos fácilmente a las palabras de ese texto. Fijaos, con lo poquito que hemos visto podríamos buscar cuántas veces aparece la A en banana. Bueno, pues vamos a hacer nuestra primera práctica. Lógicamente lo que necesitamos es ir en la busca de las AES, entonces nada nos libra de tener que recorrer esa cadena. Bueno, pues le decimos, voy a añadir otro código y le voy a decir, como quiero recorrer banana, necesito un bucle que haga tantas vueltas como elementos hay en la cadena banana. Pues le digo for, y acordaos, le digo un nombre de variable para cada elemento. Entonces va a ser letra, in, y lo que quiero recorrer, que en este caso es banana, 2 puntos, y lo que va a hacer en cada vuelta. En cada vuelta va a decir, ahora, ¿qué queremos? Ahora queremos, si es una A, cuéntala, si no, no la cuentes. Bueno, pues le decimos if letra es igual a, o is, vamos a poner para cambiar un poco, is A, y aquí queremos que la cuente. Que la cuente, podemos usar un contador, ¿vale? Para contarla. Entonces aquí arriba podemos decir contador igual a 0. Definimos que aquí nuestro contador y lo ponemos a 0. Contador a 0. Empezamos en el bucle. Y entonces ahora le decimos, si el elemento de la lista que estás recorriendo, que en este caso es banana, es una A, contador igual a contador más 1. Es decir, que sume una aparición a ese contador. Si no, que no haga nada, que continúe con el bucle. Y entonces, al final del todo, le digo, cuando acabes el bucle, es decir, cuando hagas todas tus vueltas y ya salgas de esos ciclos, print, dime el valor de contador. Y entonces, cuando lo ejecutamos, nos dice 3 en banana hay 3 AES. Así de sencillo, con lo poquito que sabemos, fijaos, un bucle, evaluar un contexto y hacer un conteo. De esta manera, así de fácil, podemos contar cuántas apariciones hay. Os digo lo mismo con un texto. Si yo aquí en vez de banana le pongo la banana es una fruta y la pera es también es una fruta, ¿vale? Voy a contar cuántas veces en esta secuencia aparece la palabra fruta. Bueno, pues como tengo que recorrer por palabras y no por letras, si yo hiciese esto, iba a ir L, A, espacio, B, A, y yo no quiero eso. Yo quiero que lo que recorra sea la lista de palabras. Entonces, vamos a utilizar ese método que hemos visto, que es el split. Quitamos esto de aquí y le decimos lista de palabras. Y entonces aquí ya podemos poner nuestra cadena de texto y decirle punto split, y no le ponemos nada porque queremos que sea por espacios. Y entonces, ahora ya lista de palabras, como le hemos puesto el split, va a ser por un lado la, por otro lado banana, por otro lado es, por otro lado una, etc. Lo podemos comprobar de la siguiente manera. Borramos el contenido del bucle y le decimos for letra in lista de palabras para asegurarnos de que todo está bien. Esto hay que hacerlo, esto yo a día de hoy lo sigo haciendo. Vamos a comprobar que todo está bien. Que me diga, en vez de letra, vamos a poner palabra. Que me diga, que me saque por pantalla qué es palabra. Y entonces vamos a ver,
Bien, palabra is not defined. Ah, porque aquí he puesto palabras, perdón. Va, ¿veis esto? Lo más normal del mundo. Tenemos que aprender a lidiar con los errores. Entonces, ¿veis? Yo, como le he aplicado el split, ya lo que tengo en lista de palabras no es una lista con la banana es una fruta, porque lo he separado por espacios. Y entonces, cuando recorro ese bucle, va palabra a palabra. Como veis, la banana, ta, 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 ta. Entonces, ahora lo que yo quiero es, si es fruta, cuéntalo. Si no, no lo cuentes. Pues lo mismo que teníamos antes, decimos if palabra igual a fruta, cuéntala, es decir, contador igual a contador más 1. Y si no, nada, sino que siga. O si queréis le ponemos el else, pero bueno, por ahorrar tiempo, le vamos a dar al play así. 2 veces, fijaos, fruta y fruta. Ahora vamos a contar las veces que aparece... bueno, es que todas aparecen 2 veces en realidad, claro. Vamos a contar banana. Si en vez de contar fruta queremos contar banana, cambiamos fruta por banana y nos dice una sola vez, ¿veis? Veis como enseguida, con poquito, yo os quería transmitir eso, unos poquitos conocimientos básicos y que ya enseguida vosotros por vuestra cuenta pues podáis animaros a ir haciendo cositas y a seguir avanzando por vuestra cuenta. Por eso insistía tanto en los objetivos, tanto generales como en los concretos de cada unidad, en el desarrollar aptitudes y adquirir capacidades.